En la región montañosa de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efraimita. Elcaná tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana, y la otra, Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor de los ejércitos, y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía dar a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba, hasta que Ana se ponía a llorar, y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido. Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor con gran angustia, y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron, y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo: Al Señor se lo pedí. Cuando Elcaná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa, y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor, y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcaná. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa, y crió a su hijo, hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un novillo de 3 años, un efa de harina, y un odre de vino. Luego sacrificaron el novillo, y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana: Mi señor, tan cierto como que usted vive, le aseguro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo pedí al Señor, y él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Ana elevó esta oración: Mi corazón se alegra en el Señor. En él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles se arman de valor.
Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre, ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. A unos hace bajar al sepulcro, y a otros los levanta. El Señor nos da la riqueza y la pobreza. Nos humilla, pero también nos enaltece. Levanta del polvo al desvalido, y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes, y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guardará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey, y enaltecerá el poder de su ungido. Elcaná volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor, bajo el cuidado del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor de 3 dientes en la mano, y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De esta forma trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: «Dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda». Y si el hombre contestaba: «Espera a que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees», el asistente replicaba: «No, dámela ahora mismo, de lo contrario, te la quito por la fuerza». Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de tela de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre hacía una pequeña túnica, y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcaná y a su esposa diciendo: «Que el Señor te conceda hijos de esta mujer, a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor». Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Les dijo: «¿Por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él?». No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y dijo: «Así dice el Señor: bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados levitas cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso, y se pusiera el efod. Además, a su familia concedí las ofrendas puestas al fuego que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, Dios de Israel, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo honro a los que me honran,
y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Verás angustia en mi morada. Y aunque a Israel se le hará el bien, ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para arruinarte la vista y abatirte la vida. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal. Tus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad, y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia, y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan, vendrán y se postrarán rogando que les regale una pieza de plata, o un pedazo de pan. Suplicarán, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos, no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel, y éste respondió: Aquí estoy. Entonces fue corriendo a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más, el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí. Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue, y se acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó, se detuvo, y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga, le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado, de principio a fin, en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos, he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios, y sin embargo, no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá lograr jamás el perdón del pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó, y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo? Preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad, si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada, y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él, y cumplió todo lo que había dicho por medio de él. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta, y el Señor volvió a manifestarse en Silo, porque allí se revelaba a Samuel, y le comunicaba su palabra. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días, los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos, y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos, que habían acampado en Afec, desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla, y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los jefes de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor, que está en Silo.
para que nos acompañe, y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo, para sacar de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿A qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos, que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, sean hombres. Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque, y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios, y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla, y ese mismo día llegó a Silo, con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí, sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí, al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años, y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, dijo a Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto, y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había liderado al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada, y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto, y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que la atendían dijeron: «Anímate, que has dado a luz un niño». Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso, pero por causa de la captura del arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su esposo, puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: «Se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada».